El silencio de una cueva puede ser ensordecedor, especialmente cuando sabes que 8 personas entraron, pero las grabaciones solo muestran a una. En marzo de 2019, un grupo de espeleólogos desapareció en las profundidades de la cueva del Águila Negra, en los Pirineos españoles. Solo 3 regresaron. Pero cuando las autoridades revisaron las horas de metraje que habían grabado durante su expedición, encontraron algo que desafía toda lógica. En ningún momento aparece más de una persona en las imágenes, como si los otros 7 nunca hubieran existido. Esta es una historia que cambiará tu percepción sobre lo que creemos real. Una historia donde la tecnología se convierte en testigo silencioso de algo que no debería ser posible. Si te atraen los misterios que desafían la razón, suscríbete a Ecos del Silencio, porque lo que vas a escuchar podría hacer que cuestiones todo lo que creías saber sobre la realidad. La cueva del Águila Negra se alza como una herida oscura en el flanco norte de los Pirineos, a 1847 metros de altitud. Su entrada, apenas una grieta de 1,5 metros de alto, se abre entre rocas calizas milenarias que han sido pulidas por siglos de viento glacial. Los lugareños de Benasque, el pueblo más cercano, han mantenido durante generaciones un respeto temeroso hacia esta formación geológica. No es superstición barata, es sabiduría ancestral grabada en sus memorias colectivas. La cueva debe su nombre a una leyenda local que data del siglo XVIII. Cuentan que un águila negra de dimensiones extraordinarias habitaba en sus profundidades y que cualquiera que osara perturbar su descanso jamás regresaría a la superficie. Los pastores evitaban pastar sus rebaños en las proximidades y los cazadores más experimentados preferían dar largos rodeos antes que acercarse a menos de 500 metros de su boca. La geología oficial describe el sistema como una red de galerías calcáreas de origen kárstico, con más de 8 kilómetros de pasajes mapeados y una profundidad máxima registrada de 347 metros. Las corrientes de aire que emergen de su interior sugieren la existencia de cámaras aún más profundas, conectadas posiblemente con sistemas subterráneos que se extienden bajo gran parte de la cordillera. La temperatura constante de 9 grados Celsius y la humedad del 95% crean un ecosistema único, habitado por especies de murciélagos endémicos y formaciones de estalactitas que tardan milenios en desarrollarse. Los 8 protagonistas de nuestra historia formaban parte del Club Espeleológico Meridiano, con sede en Valencia. No eran aventureros improvisados ni youtubers en busca de contenido viral. Eran especialistas con décadas de experiencia combinada en exploración subterránea, rescate en cavernas y cartografía espeleológica. Su líder, Miguel Herrera, de 43 años, había explorado más de 200 sistemas de cuevas en España, Francia y México. Su currículum incluía participaciones en expediciones científicas para el CSIS y colaboraciones con el Grupo de Rescate Espeleológico de la Guardia Civil. Carmen Delgado, de 38 años, era bióloga especializada en ecosistemas subterráneos y había publicado 3 papers sobre fauna cavernícola en revistas científicas internacionales. Llevaba 15 años documentando especies en cuevas de la península ibérica. Roberto Sánchez, de 35 años, trabajaba como técnico en sistemas de comunicación y era el responsable del equipo electrónico del grupo. Su especialidad eran los sistemas de comunicación en ambiente subterráneo y los equipos de grabación resistentes a condiciones extremas. Los hermanos gemelos, Juan y Pedro Martínez, ambos de 29 años, eran instructores certificados de espeleología deportiva y tenían su propia empresa de turismo de aventura en Castellón. Ana Villanueva, de 32 años, ejercía como enfermera de urgencias en el Hospital La Fe de Valencia
y era la responsable médica del grupo, especializada en primeros auxilios en espacios confinados. Luis Montes, de 41 años, era geólogo del Instituto Geológico y Minero de España, con experiencia en cartografía subterránea y análisis de riesgos geológicos. El octavo miembro era Sofía Restrepo, de 27 años, una documentalista colombiana que había llegado a España 2 años antes para especializarse en filmación de documentales de naturaleza. Su trabajo previo incluía grabaciones en selvas amazónicas, volcanes activos y glaciares patagónicos. Para ella, esta expedición representaba la culminación de un proyecto personal sobre los últimos espacios vírgenes de Europa. El grupo había planificado meticulosamente esta expedición durante 8 meses. Su objetivo era cartografiar una galería lateral que había sido detectada por georradar el año anterior, pero que nunca había sido explorada físicamente. Los datos geofísicos sugerían la existencia de una cámara de grandes dimensiones, posiblemente conectada con un río subterráneo que podría explicar las corrientes de aire detectadas en la entrada principal. La expedición estaba autorizada por la Diputación General de Aragón y contaba con todos los permisos necesarios para exploración científica. Habían informado su plan de trabajo al SEPRONA, establecido puntos de contacto cada 12 horas con el exterior y diseñado protocolos de evacuación para diferentes escenarios de emergencia. Cada miembro portaba un transmisor de emergencia y el grupo llevaba provisiones para 5 días, aunque la exploración estaba planificada para completarse en 72 horas. El equipamiento incluía más de 40 kilos de material técnico, cuerdas dinámicas de 60 metros, sistema de poleas, arneses especializados, cascos con iluminación LED de larga duración, trajes isotérmicos, equipos de respiración autónoma para pasos sumergidos y un sofisticado sistema de comunicación por radiofrecuencia. Pero lo que hace única a esta historia es el equipamiento de grabación que portaban: 5 cámaras de acción resistentes al agua, 2 cámaras profesionales con sistemas de iluminación infrarroja y un equipo de grabación de audio de 360 grados que podía capturar sonidos en frecuencias que el oído humano no percibe. Todo estaba perfectamente planificado. Todo estaba bajo control. Todos confiaban en regresar con datos valiosos y material audiovisual extraordinario. Ninguno de ellos podría haber imaginado que estaban a punto de protagonizar uno de los misterios más perturbadores de la espeleología moderna. El 12 de marzo de 2019, a las 6:30 de la mañana, el grupo llegó al punto base establecido a 200 metros de la entrada de la cueva. El cielo estaba despejado. La temperatura era de 4 grados bajo cero y una ligera brisa del nordeste llevaba el aroma de los pinos que crecían en las laderas circundantes. Miguel Herrera realizó la primera grabación del día, documentando las condiciones meteorológicas y confirmando que todos los sistemas de comunicación funcionaban correctamente. Día 1. Expedición Águila Negra. Somos 8, todos en perfectas condiciones, dice Miguel mirando directamente a la cámara. Su voz suena confiada, profesional. Behind him, los otros 7 miembros del equipo verifican sus equipos, ajustan arneses y revisan por última vez las listas de material. La grabación muestra claramente a los 8 miembros del grupo, cada uno identificado por colores específicos en sus cascos: Miguel, rojo; Carmen, amarillo; Roberto, azul; Juan, verde; Pedro, naranja; Ana, violeta; Luis, blanco; y Sofía, negro. Durante la semana previa habían establecido un campamento base en Benasque, donde finalizaron los preparativos y realizaron las últimas comprobaciones técnicas. Los lugareños observaban con curiosidad mezclada con preocupación. María Escanilla, de 67 años y propietaria del pequeño hostal donde se alojaron, recuerda vívidamente aquellos días. Eran gente seria,
muy preparada. Pero cuando les mencioné las historias de la cueva, vi cómo cambiaron las miradas. No era miedo, era como respeto, ¿sabes? Como cuando entras en una iglesia muy antigua. El equipo había estudiado minuciosamente todos los mapas existentes de la cueva. Los planos más detallados databan de 1987, resultado de una expedición franco-española que había logrado cartografiar los primeros 3 kilómetros del sistema principal. Pero existían inconsistencias entre los diferentes levantamientos topográficos. Algunas galerías aparecían en unos mapas y no en otros. Había referencias a cámaras que posteriormente no podían ser localizadas, como si la cueva cambiara de configuración entre una expedición y otra. Luis Montes había detectado estas anomalías durante su investigación preparatoria. Es como si hubiera dos cuevas diferentes, había comentado en una de las reuniones de planificación. Los datos no cuadran. Hay un desfase de casi 200 metros en las mediciones de profundidad entre los estudios del 87 y los del 94. Geológicamente, es imposible que una cueva cambie tanto en tan poco tiempo. Los días previos a la entrada estuvieron marcados por pequeños incidentes que, vistos en retrospectiva, adquieren un significado inquietante. Roberto reportó interferencias extrañas en los equipos de comunicación cuando realizaban pruebas cerca de la entrada. Las frecuencias se distorsionaban de manera irregular, como si algo alterara las ondas electromagnéticas. Los GPS mostraban lecturas inconsistentes, con variaciones de posición que oscilaban entre 50 y 200 metros, cuando deberían tener una precisión de menos de 3 metros. Carmen había comenzado a experimentar pesadillas recurrentes 3 noches antes de la expedición. Sueños vividos, donde caminaba por pasajes interminables que se estrechaban progresivamente hasta convertirse en túneles tan pequeños que apenas podía respirar. Despertaba con la sensación de que algo la observaba desde la oscuridad. No se lo comentó a nadie del grupo, pero su hermana Elena, con quien había hablado por teléfono la noche del 11 de marzo, notó que sonaba tensa y distante. Ana Villanueva tampoco había dormido bien durante las noches previas. Como profesional médica, estaba acostumbrada a controlar el estrés y gestionar la ansiedad en situaciones de alta presión. Pero algo en el ambiente de aquellas montañas la hacía sentir inquieta. «Es como si el aire fuera más denso», le comentó a Luis durante el desayuno del día 12, «como si la presión atmosférica fuera diferente, aunque el barómetro marca valores normales». Los hermanos Martínez, Juan y Pedro, habían notado algo peculiar durante sus entrenamientos de los días previos. Practicando técnicas de rapel en acantilados cercanos, habían observado que sus relojes se desincronizaban de manera inexplicable. Ambos llevaban cronómetros digitales idénticos, calibrados la misma mañana, pero después de 3 horas de entrenamiento, había una diferencia de 7 minutos entre ambos dispositivos. Lo atribuyeron a un fallo técnico, pero compraron relojes nuevos por precaución. Sofía, la documentalista, había estado grabando material B-roll durante toda la semana. Sus cámaras habían capturado el paisaje, las preparaciones, las conversaciones informales del grupo. Pero cuando revisaba el material cada noche, encontraba pequeñas anomalías, sombras que se movían sin que hubiera nada que las proyectara, reflejos en superficies donde no debería haberlos, y ocasionales distorsiones en el audio que parecían voces susurrando en idiomas irreconocibles. El padre Joaquín Ruiz, párroco de Benasque desde 1983, se acercó al grupo la noche del 11 de marzo. Era un hombre de pocas palabras, respetado por su conocimiento de las tradiciones locales y su biblioteca personal sobre historia pirenaica. «No soy supersticioso», les dijo, «pero esa cueva tiene algo. En 36 años aquí he visto entrar a muchos grupos. Los que salen
salen diferentes. No todos regresan completos. Sus palabras causaron una impresión profunda en Miguel, quien decidió grabar una conversación informal con el sacerdote. ¿A qué se refiere con "no regresan completos?", le preguntó. El padre Joaquín miró hacia las montañas antes de responder. Pierden algo ahí dentro. Unos pierden la memoria, otros la cordura. Y algunos pierden algo que no se puede explicar con palabras, como si una parte de su alma se quedara en la oscuridad. Esa noche, Roberto realizó una última verificación de todos los sistemas de grabación. Las 5 cámaras de acción estaban funcionando perfectamente, con baterías de larga duración y memoria suficiente para 72 horas de grabación continua. Las 2 cámaras profesionales tenían sistemas de respaldo y grabación redundante. El equipo de audio de 360 grados había sido calibrado para capturar frecuencias desde 10 Hz hasta 40 kHz, mucho más allá del rango de audición humana. Todo listo, registra Roberto en su última grabación antes de dormir. Mañana haremos historia. Vamos a documentar cada segundo de esta expedición con una precisión que nunca antes se ha logrado en espeleología. Tendremos un registro completo de todo lo que pase ahí dentro. No podía imaginar lo proféticas que resultarían sus palabras, ni lo perturbador que sería ese registro completo cuando finalmente fuera analizado. A las 7:15 de la mañana del 12 de marzo, los 8 miembros del equipo cruzaron el umbral de la cueva del Águila Negra. La entrada principal descendía con una pendiente pronunciada de 35 grados durante los primeros 150 metros, antes de bifurcarse en 2 galerías principales. Miguel lideraba la formación, seguido por Carmen y Roberto, que se encargaban de grabar y documentar cada paso. Los hermanos Martínez avanzaban en el centro del grupo, con Ana, Luis y Sofía cerrando la formación. Las grabaciones de las primeras 3 horas muestran una expedición modelo. Los 8 exploradores avanzan en formación disciplinada, comunicándose constantemente por radio, documentando formaciones geológicas excepcionales y manteniendo un humor relajado. Roberto graba constantemente, capturando no solo las maravillas naturales del sistema cavernario, sino también la camaradería del grupo y la emoción compartida del descubrimiento. Kilómetro 1.2, profundidad 87 metros, anuncia Miguel en una de las grabaciones. Formaciones de calcita extraordinarias a nuestra derecha. Carmen está tomando muestras para análisis posterior. El aire circula bien, temperatura constante de 9 grados. Todo perfecto hasta ahora. En el fondo de la imagen se pueden ver claramente las luces de los otros 7 cascos, moviéndose como luciérnagas humanas en la vastedad subterránea. A las 10:30 alcanzaron el primer punto de referencia marcado en sus mapas. Una cámara natural conocida como La Catedral por sus dimensiones impresionantes. 45 metros de longitud, 23 de ancho y una bóveda que se pierde en las sombras a más de 15 metros de altura. Aquí establecieron su primer punto de descanso y realizaron mediciones topográficas detalladas. Luis conectó su equipo de georradar portátil y comenzó a escanear las paredes en busca de la galería lateral que constituía su objetivo principal. «Tengo algo», anunció después de 20 minutos de trabajo. A 73 grados nordeste, aproximadamente 40 metros de aquí, hay una abertura que no aparece en los mapas oficiales. La señal indica una cavidad considerable detrás de esa pared. Era exactamente lo que esperaban encontrar. El equipo se reorganizó para explorar esta nueva galería, con Miguel y Roberto adelantándose para evaluar las condiciones de acceso. La abertura era estrecha, apenas 80 centímetros de ancho,
pero se ensanchaba rápidamente después de los primeros metros. Carmen logró pasar sin dificultad, seguida por los demás miembros del grupo. Esta nueva galería presentaba características geológicas diferentes al sistema principal. Las paredes mostraban estratos de roca más antigua, con vetas de minerales que brillaban bajo las luces LED de los cascos. El aire era ligeramente más cálido y llevaba un olor peculiar, metálico y dulzón, que Luis no logró identificar. «No está en mis referencias de olores cavernarios», comentó en una grabación. «Es como ozono mezclado con algo orgánico». A las 12:45 hicieron un descubrimiento que cambiaría toda la expedición. En una cámara secundaria, a aproximadamente 200 metros del acceso principal a la galería lateral, encontraron evidencias de actividad humana antigua, grabados rupestres que no aparecían en ningún estudio arqueológico conocido, junto con restos de fogatas que parecían datar de varios siglos atrás. «Esto es extraordinario», susurra Carmen en una de las grabaciones, mientras ilumina con su linterna más potente unos símbolos geométricos tallados en la roca. «Estos grabados no son prehistóricos. La técnica sugiere origen medieval, pero los símbolos no corresponden a ninguna cultura conocida de la zona». Los símbolos eran complejos, círculos concéntricos intersectados por líneas radiales, espirales que se conectaban formando patrones laberínticos y figuras humanoides con proporciones extrañas. Algunos grabados parecían representar el interior de la propia cueva, con una precisión cartográfica imposible para la época medieval, como si quienes los crearon hubieran tenido acceso a técnicas de medición muy avanzadas. Roberto documentó exhaustivamente cada grabado, cada resto de fogata, cada detalle arqueológico. Sus cámaras captaron horas de material con una definición excepcional. Pero cuando posteriormente se analizaron estas grabaciones, se descubrió algo perturbador. En muchas secuencias, las sombras de los exploradores no correspondían con sus posiciones reales. Había sombras que se movían independientemente, sombras de figuras que no aparecían en el encuadre, sombras que parecían observar al grupo desde ángulos imposibles. Ana comenzó a sentirse mal alrededor de las 14:00. Náuseas, mareos leves y una sensación de desorientación que inicialmente atribuyó al esfuerzo físico y la falta de referencias visuales del mundo exterior. Pero su malestar se intensificó progresivamente. «Es como si algo tirara de mí hacia abajo», le comentó a Miguel. «Como si la gravedad fuera más fuerte aquí dentro». Luis realizó mediciones con sus instrumentos y efectivamente detectó anomalías gravitatorias mínimas pero medibles. Variaciones de 0.003% en la aceleración gravitatoria que, aunque pequeñas, eran lo suficientemente significativas como para ser percibidas por personas sensibles. «Geológicamente, no tiene explicación», registró en sus notas. «Estas rocas calizas no tienen la densidad necesaria para crear este tipo de anomalías». Los hermanos Martínez comenzaron a experimentar un fenómeno aún más extraño: ecos temporales. Sus voces rebotaban en las paredes de la cueva con un desfase que no correspondía con la acústica del espacio. A veces escuchaban sus propias palabras repetidas con varios segundos de retraso, como si las ondas sonoras viajaran a través de dimensiones adicionales antes de regresar a sus oídos. ¿Escucharon eso?, pregunta Pedro en una grabación de las 15:20. Se había detenido en mitad de una frase y miraba hacia las sombras con expresión de desconcierto. «Mi voz acaba de repetir algo que dije hace 5 minutos. La frase completa, igual que como la dije antes». Sofía,
que había estado grabando continuamente desde la entrada, notó que sus equipos comenzaban a comportarse de manera errática. Las baterías se agotaban más rápido de lo normal, las pantallas mostraban ocasionales interferencias y los micrófonos captaban sonidos que no provenían de ninguna fuente identificable dentro del grupo. Sonidos como respiraciones profundas, pasos que no correspondían con los movimientos de los 8 exploradores y ocasionales susurros que parecían provenir de las profundidades inexploradas de la cueva. «Estoy captando audio que no debería estar ahí», registra Sofía en una grabación personal de las 16:00. «Son voces, claramente voces humanas, pero cuando pregunto quién está hablando, todos me miran con cara rara. Es como si solo mis micrófonos las escucharan». A las 17:30 tomaron la decisión que cambiaría todo. Miguel propuso explorar un pasaje que Luis había detectado con el georradar. Una galería descendente que parecía conectar con un sistema de cavernas más profundo. Según las mediciones, podría llevarnos a la cámara principal que hemos estado buscando, explicó. Si tenemos razón, podríamos completar la cartografía de todo el sistema en una sola expedición. Era una oportunidad única, pero también un riesgo calculado. El pasaje era más técnico, requería el uso de cuerdas y equipo de rapel, y los alejaba del sistema conocido, adentrándolos en territorio completamente inexplorado. Después de discutirlo durante 20 minutos, decidieron proceder. Nunca regresarían todos de esa decisión. La última grabación que muestra claramente a los 8 miembros del grupo está fechada a las 18:47 del 12 de marzo. Miguel, Roberto y Carmen se preparan para descender por el pasaje técnico que los llevará al sistema inferior, mientras los otros 5 aseguran las cuerdas y verifican los sistemas de comunicación. «Nos vemos abajo en 30 minutos», dice Miguel sonriendo a la cámara. Son sus últimas palabras registradas en video. Lo que ocurrió durante las siguientes 12 horas sigue siendo un misterio que desafía toda explicación lógica. Las grabaciones continúan, pero algo fundamental ha cambiado. A partir de las 19:00, todas las cámaras, todos los micrófonos, todos los sistemas de grabación del grupo registran únicamente a una persona, Miguel Herrera, como si los otros 7 exploradores hubieran dejado de existir. Miguel aparece solo, avanzando por galerías desconocidas, hablando consigo mismo, documentando formaciones geológicas extraordinarias. Sus movimientos son normales, su comportamiento aparentemente coherente, pero está completamente solo. No hay voces de fondo, no hay luces de otros cascos, no hay evidencia alguna de que alguna vez hubiera estado acompañado. Carmen encontró algo increíble aquí, dice Miguel en una grabación de las 20:15, iluminando una formación de cristales. Pero Carmen no aparece en el encuadre. No hay nadie más visible en toda la secuencia. Roberto está grabando esto desde otro ángulo, comenta, girándose hacia un espacio vacío. ¿Verdad, Roberto? Silencio absoluto, solo el eco de su propia voz rebotando en las paredes de roca. Durante 3 días, las grabaciones siguieron este patrón inquietante. Miguel documentando, conversando, riéndose, aparentemente interactuando con un grupo que no existía en la realidad registrada por las cámaras. Comía raciones para 8 personas, distribuía equipamiento entre compañeros invisibles, establecía turnos de guardia con personas que no aparecían en ningún frame del metraje. Ana dice que deberíamos descansar aquí, registra en una grabación de las 23:30 del segundo día. Tiene razón, todos estamos agotados, pero Ana no está ahí, nadie está ahí, solo Miguel hablando con las sombras, respondiendo a conversaciones que solo él parecía escuchar. El 15 de marzo, a las 11:30 de la mañana, 3 figuras emergieron de la cueva del Águila Negra.
Miguel Herrera caminaba al frente, seguido por Carmen Delgado y Roberto Sánchez. Los tres estaban en estado de shock, desorientados, con signos evidentes de hipotermia y deshidratación severa. No recordaban cómo habían salido de la cueva. No recordaban qué había pasado con los otros 5 miembros del grupo. Los equipos de rescate que los recibieron describieron una escena perturbadora. Los 3 supervivientes respondían preguntas sobre personas que parecían haber olvidado completamente. Cuando les preguntaban por Ana, Luis, Sofía, Juan o Pedro, los miraban con genuina confusión. ¿Quiénes?, preguntaba Carmen. Éramos solo nosotros 3 en la expedición. Las autoridades inicialmente sospecharon de trauma psicológico selectivo, pero los exámenes médicos no revelaron lesiones físicas que pudieran explicar este tipo de amnesia. Los análisis sanguíneos mostraron niveles elevados de cortisol y adrenalina, consistentes con estrés extremo, pero nada que indicara uso de drogas o sustancias que alteraran la memoria. Durante las primeras 48 horas después del rescate, los 3 supervivientes mantuvieron versiones coherentes pero imposibles. Habían entrado a la cueva como un grupo de 3 personas, habían explorado durante 3 días sin incidentes mayores y habían salido siguiendo las mismas rutas cartografiadas. Sus testimonios encajaban perfectamente entre sí, pero contradecían completamente la evidencia documental de la expedición. Los familiares de los 5 desaparecidos proporcionaron evidencias irrefutables, fotografías del grupo completo tomadas días antes de la expedición, mensajes de texto enviados desde dentro de la cueva por varios miembros del equipo, registros de hotel que confirmaban que 8 personas se habían alojado en Benasque. La realidad era incuestionable. 8 personas habían entrado a la cueva. La investigación oficial se prolongó durante 8 meses. Los equipos de rescate espeleológico exploraron cada galería, cada cámara, cada pasaje accesible de la cueva del Águila Negra. Utilizaron perros especializados, equipos de sonar, cámaras robóticas y sistemas de detección de gases. No encontraron rastro alguno de los 5 desaparecidos, ni cuerpos, ni equipamiento, ni evidencia de accidentes o derrumbes. En diciembre de 2019, un investigador especializado en análisis forense de material audiovisual, el doctor Fernando Castellanos, fue contratado para examinar las más de 47 horas de grabaciones recuperadas. Sus conclusiones fueron tan perturbadoras como definitivas. Las grabaciones no habían sido manipuladas. No existían evidencias de edición, montaje o alteración digital. Los metadatos de los archivos confirmaban grabación continua y lineal. Técnicamente era material auténtico. Lo que vemos en estas grabaciones es imposible, declaró el doctor Castellanos en su informe final. 8 personas entraron a esa cueva. Las grabaciones de las primeras horas lo confirman inequívocamente, pero a partir de un momento específico, solo una persona existe en la realidad documentada por las cámaras. Es como si el resto hubiera sido borrado de la existencia, pero solo para los sistemas de grabación. El análisis forense reveló otro detalle inquietante. En varias secuencias donde Miguel aparece solo, los análisis de audio detectaron voces humanas en frecuencias subsónicas por debajo del umbral de audición consciente. Voces que parecían responder a sus preguntas, que reían cuando él reía, que susurraban su nombre en los momentos de silencio, como si los otros 7 siguieran ahí, existiendo en una frecuencia de realidad que las cámaras no podían registrar. Los 3 supervivientes nunca recuperaron sus memorias de los 5 compañeros desaparecidos. Carmen regresó a su trabajo como bióloga, pero desarrolló una fobia inexplicable a los espacios cerrados. Roberto abandonó la espeleología
y se mudó a una ciudad costera donde dice que el sonido constante del océano lo ayuda a no escuchar otras voces. Miguel siguió explorando cuevas, pero siempre solo, como si hubiera olvidado que la espeleología puede ser una actividad grupal. La cueva del Águila Negra fue cerrada oficialmente al acceso público en enero de 2020. Las autoridades citaron riesgos geológicos no determinados como justificación oficial. Pero los lugareños de Benasque conocen la verdad. La cueva se llevó lo que quería y dejó solo las sombras como evidencia. María Escanilla, la propietaria del hostal, guarda todavía las pertenencias personales que los 5 desaparecidos dejaron en sus habitaciones. Algún día van a regresar por sus cosas, dice con una convicción que desafía la lógica. Están ahí dentro, en algún lugar donde las cámaras no pueden verlos. ¿Qué ocurre cuando la realidad se fragmenta? Cuando 8 personas entran a un lugar, pero solo una existe para la tecnología que documenta su viaje. ¿Es posible que existan dimensiones de la existencia que nuestros instrumentos no pueden registrar? Si esta historia te ha estremecido tanto como a nosotros, suscríbete a Ecos del Silencio y activa las notificaciones. Porque hay misterios que desafían todo lo que creemos saber sobre la realidad. Y algunos de ellos siguen esperando en la oscuridad. Comparte este video con alguien que se atreva a cuestionar los límites de lo posible. Y recuerda, a veces, la evidencia más aterradora es la que no podemos ver. En algún lugar, en las profundidades de una cueva sellada en los Pirineos, 5 personas podrían estar esperando que alguien encuentre la frecuencia correcta para verlos. La pregunta no es si siguen ahí, sino si queremos encontrarlos.